escuchaba recién el comentario sobre el tema de las retenciones Sí, y el enojo de las entidades que se entiende claramente, ¿no es cierto? Pero me gustaría, Miguel, leerte los fundamentos del decreto del día lunes de la semana pasada, cuando el gobierno anunciaba la eliminación de las retenciones temporarias, ¿te parece? dale. Porque suena casi a un chiste. En los fundamentos del decreto de aquel día lunes decía textualmente: la presente medida tiene por objeto dotar de mayor competitividad al sector agropecuario, alineando las políticas con los principios de la libertad, para impulsar el crecimiento de las cadenas del valor agroindustriales. Mm, Es un chiste. qué poco duró. No, bueno, 72 horas duró la propuesta de esta naturaleza. En realidad, la verdad, y hay que decirlo así, los productores o las cooperativas o los acopiadores que creyeron que esta era una medida para favorecer al sector agropecuario se comieron la curva, ¿cierto? ujú, Porque en realidad estaba claro que la medida apuntaba pura y exclusivamente a que el gobierno argentino consiguiera dólares adicionales para frenar una corrida cambiaria. sí. Era claro que el objetivo era Eh, absolutamente ese y no tenía nada que ver ni con la competitividad del sector agropecuario, ni con las cadenas agroindustriales, ni con ninguna cosa que estuviera vinculado a los intereses del sector. Y eso explica, por supuesto, el enojo de las entidades y de tantos productores, porque en realidad, Miguel, también queda claro, aunque el gobierno lo esté negando todo el tiempo, que hubo un acuerdo, hubo una reunión entre el gobierno y los principales exportadores para generar este proceso. sí, señor. Porque está claro que hubo una reunión, a pesar de que la están negando, es obvio que sí la hubo, y en ese contexto era un acuerdo de partes. Obviamente el gobierno necesitaba Sí. urgentemente Eh, dólares, y del otro lado era un acuerdo de partes. Los exportadores iban a tener una ganancia extraordinaria en pocos días, que efectivamente la tuvieron, ¿no es cierto? bueno, ¿y ahora qué? ¿Van a comprar bonos? ¿Con esa plata, con esa ganancia, nos van a comprar bonos al país? Bueno, no sé qué harán. Cada quien sabrá qué harán Bunge, Cargill, Dreyfus, ¿Qué sé yo? AG, en fin, Eh, qué sé yo. El bueno, gobierno argentino consiguió calmar el sí, mercado de divisas, ¿no es yendo a cierto? eso, Consiguió eso. Carlos, yendo a Bien, eso, puntualmente a sí, eso. A ver, los que somos neófitos y la tocamos de oído nomás y escuchamos a Sellaro y de tanto en tanto cuando podemos, ¿qué impresión tenemos? Que estábamos fundidos y que de repente alguien nos dio un crédito, se llama Donald Trump, y ahora la cosa está mejor. ¿Cómo está mejor? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo lo definimos a eso? bueno, estábamos frente a una corrida cambiaria, evidentemente, ¿no es cierto? Los días previos a este acuerdo con los Estados Unidos, con el gobierno norteamericano, con el Tesoro de los Estados Unidos, el Banco Central había perdido 1.100 millones de dólares en 3 días. Los bonos se habían derrumbado, las acciones se caían a pedazos. Estábamos frente a una corrida cambiaria, obviamente, que expresaba o mostraba la fragilidad del gobierno argentino, ¿no es cierto? De tal manera que el apoyo de los Estados Unidos a través de este swap, que convengamos, Miguel, la plata no llegó de ese Mm, swap. Los 20.000 millones van a llegar después de las elecciones. Por eso que el gobierno jugó a dos puntas para calmar el mercado. El apoyo explícito del gobierno norteamericano, por un lado, prometiendo de mínima 20.000 millones de dólares, pero además salir a acordar con los exportadores para que liquidaran los 7.000 millones de dólares de granos, ¿no es cierto? Y con eso calmó al mercado de cambios, y eso obviamente uno dirá, bueno, ¿hasta cuándo dura eso? Bueno, hasta las elecciones seguro, que era uno de los puntos centrales, ¿no es cierto? Y voy a corregirme a mí mismo, porque alguien dirá, bueno, entonces el mercado de cambio va a permanecer tranquilo hasta las elecciones. Probablemente, pero no con certeza. mm. Pero no con certeza, porque los 20.000 millones que prometió el gobierno norteamericano no van a aparecer hasta después de las elecciones. De tal manera que uno no debería descartar, aunque digo es poco probable, no debería descartar que haya alguna tensión en el mercado de divisas más cerca de las elecciones, Ujú. porque hay un tema, Miguel, que no se menciona. ¿Te acordás la segunda del Fondo Monetario, una hindú, Gita se llama, renunció la semana pasada, y al irse, sus últimas expresiones públicas fueron: el gobierno argentino debe devaluar y dejar flotar el dólar. Esto es lo que piensa el Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino se ha comprometido, Miguel, diga lo que se quiera decir, a que después de las elecciones va a sincerar el tipo de cambio.
¿Por qué? Porque los acreedores algún día quieren cobrar, ¿te acordás? Lo hemos hablado tantas veces esto. Y el tipo de cambio no cierra. Los números del comercio exterior argentino no están cerrando en la cuenta corriente entre bienes y servicios. La Argentina no está acumulando divisas para pagar sus deudas. Es más, está yendo todos los días a buscar más crédito porque tiene un tipo de cambio atrasado, algo que venimos hablando aquí con vos desde el año pasado. Y ahora hemos llegado a un punto límite. Tanto el Tesoro de los Estados Unidos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, le están exigiendo al gobierno argentino que después de las elecciones sincere el tipo de cambio para que la Argentina se transforme en un país que genere divisas y no que sale a pedirlas prestadas. Y esto puede generar alguna tensión más cerca de las elecciones. Puede generarlo. Pero digamos que hoy por hoy el mercado de cambio está tranquilo, probablemente siga así, y ojalá que siga así, y eso ha permitido que el Banco Central empiece a bajar las tasas de interés estrafalarias que conspiraron contra el sistema productivo en los últimos 2 meses, ¿no? Sí. Empezó a bajarlas la semana pasada, lo cual es un dato positivo, porque realmente habían planchado la economía con estas tasas de interés, jugándole en contra a toda la producción y al consumo del país. Así que la foto es una foto un poco más tranquila que la que teníamos 2 semanas atrás, cuando la situación era de muchísima tensión. Pero Lásti- obviamente todo esto es transitorio. Todo esto es Lástima que, transitorio. claro, lástima que la foto no es para guardarla y mirarla dentro de 5 años. Esto es por 22 días, 25 días, Sí, y nada porque más. además, como decíamos recién, Miguel, yo particularmente estoy convencido por los datos que tenemos y las opiniones que se han vertido desde el Fondo Monetario y desde el propio Tesoro de los Estados Unidos, que hay una exigencia para el gobierno argentino a que comience a mejorar el tipo de cambio para Mm. aumentar la competitividad de la economía argentina después de las elecciones. ¿A cuánto? ¿20% más? Siempre te hago la misma pregunta. ¿Qué Sí, sería? para, ¿20% más? para, para el Fondo Monetario el atraso cambiario es del 20%, pero es un punto de referencia, Miguel, ¿no es cierto? Puede Claro. ser 25, puede ser 30, puede ser 18. Pero digamos, hay una concepción, hay una visión de los acreedores diciendo no puede ser que los argentinos se gatillen toda la plata yéndose de vacaciones a Brasil, al Caribe, etcétera, etcétera, que no haya competitividad en la economía argentina, que las exportaciones se estén debilitando y que haya una aceleración de importaciones, porque finalmente entonces el mundo le está financiando a la Argentina que viva de prestado. Mm. Y eso se terminó. Y se va a terminar después de las elecciones, Miguel, sin lugar a dudas. Esperemos, por Eh, supuesto, de una manera gradual. No estamos frente a un incendio inminente, ni que explote el país, ni estamos hablando de una devaluación del 100%, ni ujú. nada de eso. Pero sí que un gobierno argentino que tenga una mayor espalda en términos de divisas y el Banco Central conduzcan después de las elecciones a un proceso de corrección cambiaria que permita generar un escenario donde la Argentina, en lugar de salir a pedir dólares prestados al resto del mundo, los genere genuinamente para Ujú. pagar algún día las deudas que hemos sabido contraer. Bien. Y el laburante y el jubilado tienen que esperar que se dé todo ese proceso para que le caiga la bota. Una cosa así. Bueno, el otro tema, Miguel, es que ya es tarde para algunas cosas, digamos, porque alguien dirá, bueno, baja la tasa de interés ahora, entonces se va a reactivar la economía argentina. No, eso no va a pasar en los próximos meses, digamos. Las cartas están echadas, en realidad la economía argentina va a seguir en un escenario amesetado, más bien cerca del escenario recesivo, de aquí hasta fin de año, sin lugar a dudas. Ujú. Bueno, Carlos, muchas gracias por este comienzo de semana.